Bienvenidos a un nuevo programa de Zona de Contagio, aquí en este espacio que hemos creado desde que inició la pandemia para platicar sobre diferentes temas, sobre la cultura, sobre tecnología, sobre literatura. El día de hoy vamos a platicar con Margarita Guerrero, que es una conocida de hace algunos años mía, que es una especialista en tecnología porque se ha dedicado durante muchos años a cuestiones tecnológicas. Ella, yo la conocí, de hecho, cuando estaba yo arrancando un proyecto sobre libros electrónicos y ella estaba a cargo del área de Bookwire de libros en español, que es una distribuidora de libros electrónicos, y ahí nos conocimos, ahí trabajamos durante algunos años, convivimos, nos veíamos en la FIL de Guadalajara, en alguna ocasión nos vimos en Madrid, en Barcelona, en diferentes lugares nos hemos visto, y es una experta en tecnología. Ella actualmente está trabajando en una empresa que se llama Riddle, que es la primera plataforma de NFTs, de Non-Fungible Tokens, o tokens, ¿cómo llamaríamos? Sí, bueno, ¿cómo se llama? Criptomonedas basadas en el mundo editorial. Ahorita ya nos platicará un poquito. Aquí tenemos a mi amigo Nayef Yeya, como todas las semanas. Mariana H. no pudo estar con nosotros el día de hoy. Le mandamos un fuerte saludo. Hola, Nayef. Hola, hola queridísimo. Bueno, pues nada, un placer otra vez estar aquí en Zona de Contagio, un gustazo de que ya, de que tenemos esta invitada que nos ansiábamos tener desde hace bastante tiempo. Queríamos tener esta discusión, esta conversación aquí en este espacio. Es algo que nos atañe mucho, nos tiene muy inquietos, el uso de los NFTs en la literatura, cómo funciona eso y muchas otras cosas que nos va a explicar. Y bueno, pues nada, justo antes de entrar al aire estábamos hablando de pues, la poca fe que le tenemos a la especie humana. Y con buenas razones, sigue la guerra y cada vez la perspectiva de esta guerra es más sombría, más sórdida, cada vez hay menos posibilidades de que todas estas visiones rosadas y optimistas de que Ucrania reconquistaría el territorio y se levantaría encima de sus invasores y los aplastaría como cucarachas. No ha sucedido, ni parece que sucederá en un futuro cercano. Todo lo demás sigue espantoso. En el país donde yo vivo, pues avanzamos a paso firme hacia el medievo. Es realmente una condición repugnante ver derechos y legalidad, la legalidad aplastada, la igualdad convertida en un chiste. Y bueno, pues ya sabes, no voy a meterme ni siquiera en detalles, no tenemos tanto tiempo para eso. Lo que, como siempre, ha sido el significado de este programa es darnos un poco de optimismo en tiempos tan oscuros, hablando sobre temas que valen la pena, hablando sobre la cultura y sobre todo lo que hay de fascinante y que gracias a la tecnología podemos compartir, aún estando en lugares tan diferentes y aún estando rodeados de un virus que no cede y que se ha vuelto ya sin duda en el virus más fácilmente contagiable desde que se lleva la cuenta. Y bueno, en fin, por suerte parece que un poco menos mortífero, pero bueno. Pues bienvenida, nos da mucho gusto tenerte, Margarita, y pues, ¿por qué no empezamos hablando un poco de esta conexión que tú haces de la literatura al ebook? ¿Qué te llevó a eso? ¿Fueron meramente condiciones de estar en el momento apropiado o en el momento inapropiado, en el lugar correcto o incorrecto? ¿Y qué piensas un poco de esto? ¿Y por qué no empezamos por ahí? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy felicísima de estar aquí y, bueno, muy contenta de poder compartir este espacio con vosotros y todos vuestros seguidores. Confieso que al principio cuando me llegó la invitación por parte de Alejandro, y yo no conocía Zona de Contagio, y inmediatamente él me facilitó un enlace, lo estuve mirando. Y mi primer pensamiento fue, ¿qué voy a aportar yo con algo tan prosaico como la tecnología a este espacio de contenidos, bueno, pues muy literarios y muy culturales, ¿no? Pero realmente
con esta conversación espontánea que hemos tenido sobre el ser humano, sobre la situación política y sobre el mundo en general, pues sí tiene que ver un poco el tema tecnológico que vamos a tocar y después detallaré. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo? Mi lugar desde hace más de 20 años siempre ha sido el mundo editorial, siempre. Yo empecé a trabajar en una pequeña editorial, Galaxia Gutenberg, de allí pasé a lo que era entonces el grupo editorial Bertelsmann y que bueno, ahora se conoce como Penguin Random House. Dentro de Penguin Random House me dediqué los primeros años al negocio internacional, o sea, lo que es la venta internacional de libros físicos, obviamente, entonces la coordinación internacional del grupo. Y bueno, y tuve la gran suerte de formar parte de este equipo embrional de Penguin Random House, que se ocupó del desarrollo digital de la editorial. Entonces, dada mi trayectoria, mi rol era la comercialización de libros electrónicos, relaciones con los canales, pero también, digamos, lo que era trabajos internos, ¿no? Con redacción, conversión, controlling, etcétera, ¿no? Es decir, estrategias de precio, todo lo que es la articulación inicial. Y viniendo del negocio internacional de libros, de exportación, de cargar buques y aviones con los costes que conlleva y evidentemente los plazos que conlleva esto y la dificultad de hacer llegar un libro físico al otro lado del océano. Os podéis imaginar la pasión que sentí desde el minuto cero por la distribución y por el negocio digital de una editorial, ¿no? Porque, es decir, solventaba, era la solución a todo lo que no funcionaba con el libro en papel, ¿no? Que era la inmediatez, la disponibilidad, ¿cómo se dice?, simultánea en todos los mercados, y un acceso muy democrático a los contenidos, ¿no? Entonces, a mí me apasionó todo lo que era el mundo digital dentro de esta industria que yo conocía, la industria editorial, y allí al cabo de unos años decidí que me gustaría pasar a una empresa tecnológica. Buscando opciones, bueno, me encontré con Bookwire. Bookwire es una empresa alemana que se dedica a la distribución de contenidos digitales. Es una empresa de servicios tecnológicos que trabaja estrechamente con toda la industria editorial a nivel mundial. O sea, desde Alemania, donde se fundó, trabaja, pero en Alemania, Inglaterra, España, obviamente Italia y en América Latina, con grandes grupos como HarperCollins, Bloomsbury, los grandes grupos alemanes y Grupo Planeta aquí en España también ahora y a nivel mundial. Y bueno, y en México, evidentemente, Fondo de Cultura, no, Sexto Piso, no, pero perdona, he perdido un poco, llevo ya unos meses fuera, pero digamos todos los... Almadía, manejan Almadía, ¿no? Sí, También. exacto, por supuesto, Almadía, Fondo de Cultura, ay, ayúdame. Qué mal estoy quedando ahora No mismo. sé si De Random, Bookwire Bueno, distribuye. grupo SM y bueno, digamos todas las editoriales o muchas de las editoriales relevantes mexicanas. Yo me dediqué allí a desarrollar bueno, a crear, digamos, llevar Bookwire a estos mercados, a estas editoriales. Y bueno, pasados 7 años, me picó la curiosidad de probar algo nuevo. Esto fue el año pasado. Y se cruzó en mi camino buscando, digamos, nuevos caminos de distribución digital o de negocio digital de las editoriales. Se cruzó en mi camino blockchain. Claro, blockchain, llevo 6 meses en esto, estoy haciendo un máster ahora en blockchain y cuanto más me dedico a ello, más grande se me hace. Es un área tecnológico, económico, filosófico inmenso, ¿no? Pero sí vi que, digamos, hay un futuro
un futuro económico y transaccional que no solamente va a afectar a la industria del libro, sino a todas, y donde nacen, o digamos, un entorno en el que se crean estos productos que son los NFTs. Vamos a llegar después a los NFTs. Para mí lo que es importante, si hablamos de NFTs, los tenemos que contextualizar. Los tenemos que contextualizar tecnológicamente, ¿no? Igual que un libro en papel tiene su contexto, un libro digital tiene su contexto, un EPUB tiene su contexto y un NFT tiene otro contexto, ¿no? O un MP4 o un MP3. Todo esto va acompañado de un desarrollo tecnológico. Blockchain se enmarca en una iteración de Internet que comúnmente se llama Web 3 o Web 3.0. ¿Qué es todo esto? Si hay una Web 3.0, ¿qué es la 1 o la 2? ¿No? Entonces, a mí me gusta empezar por el inicio, que es la 1, y de una manera muy sucinta y superficial, pero es, digamos, la primera generación de Internet que todos hemos conocido. Por edad, yo creo que todos hemos empezado, sabemos lo que es Yahoo, AOL, ¿no? O sea, digamos, el primer correo electrónico, ¿no? O sea, Internet en los años 90 era esto, ¿no? Que ahora nos parece prehistoria y en aquel momento nos pareció lo más. O sea, es decir, entrar en un portal virtual y leer, porque nos limitábamos a leer entonces, ¿no? Y se llama el Internet de la información. Es donde entrábamos a leer noticias, entrábamos a la Wikipedia, entrábamos a ver el tiempo, estas cosas que tenemos ahora en el móvil, ¿no? Pero era una web estática, unidireccional y donde solo había texto, ¿no? Y nosotros, o sea, el usuario entraba a leer y a consultar, pero no participaba en nada más. Era algo muy pasivo y unidireccional. A partir de 2002, 2004, nace lo que se llama la web 2.0 o la Internet social, que es la que conocemos ahora, ¿no? En su máximo esplendor, con todas sus bondades y problemas también, ¿no? Internet social marca una gran diferencia en el sentido que el usuario ahora no solamente lee, sino que también escribe, aporta, ¿no? Contenidos. Nacen las redes sociales, pero incluso las redes sociales, yo nunca he sido muy activa en las redes sociales, voy a decir, pero si comparamos Facebook, Twitter o incluso Instagram de hoy, de 2022, con los entornos del inicio, no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, era un Internet social en el que el usuario interactuaba, pero había siempre una empresa central, o sea, digamos, es una web centralizada, una empresa central, como lo puede ser pues, Facebook, por ejemplo, que, digamos, abría esa puerta a la interacción, pero realmente su modelo de negocio era la propia interacción. O sea, es decir, Facebook, Instagram monetizan directamente para sus propios fines a través de publicidad, etcétera, etcétera, esta interacción. Por tanto, un elemento muy importante de la Web 2 es que es centralizada. Es decir, todo está organizado en torno a Amazon, Google, Facebook, etcétera, ¿no? Y ellos son, digamos, los portales a través de los cuales interactuamos. Y donde se crean aplicaciones sociales como Airbnb, que también existe en México, Uber, por ejemplo, ¿no? Entonces, Uber, por ejemplo, es un caso típico de aplicación de Web 2 basada sobre tecnología de Web 2. Porque ¿qué tenemos? Digamos, tenemos el portal central, tenemos geolocalización y el usuario que interactúa, ¿no? Entonces esto es, y una empresa que lo monetiza. Esto es la esencia de Web 2. Web 3. La base de Web 3, es decir, la nueva iteración,
de la web, del Internet, tal como lo conocemos. La base tecnológica ya no son, digamos, estos silos centralizados de datos y donde se aloja toda la información y se dirige toda la información, sino es blockchain. Blockchain es una cadena de bloques. Es una red inmensa de ordenadores en los que de A a B se encripta la información. Es decir, y muy importante, blockchain se creó inicialmente como un sistema informático para pagos descentralizados. O sea, blockchain está basado en Bitcoin. La primera blockchain es la de Bitcoin y fue ideada para hacer, digamos, transferencias económicas de igual a igual sin que medie un banco central, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene blockchain? Blockchain tiene registros distribuidos en los N nodos de esta red, registra todas las transacciones. Las transacciones son seudónimas porque están todas encriptadas, pero transparentes. Es decir, puedes entrar en cualquier, cada blockchain tiene su programa donde se pueden revisar todas las transacciones. Las transacciones son seguras porque al estar encriptadas en una red N, pero amplísima de ordenadores, son inmutables, no se pueden perder. Es decir, no dependen de un servidor central que puede o no caer. No se pierden, son inmutables, son transparentes en el sentido que tienen un código alfanumérico que registra el nombre de la persona que ha hecho la transacción, todas las transacciones, y establece un método, un marco transaccional, en inglés es peer-to-peer, de igual a igual y descentralizado. En el momento que las transacciones digitales son descentralizadas, todos estos, ¿cómo podemos decir?, intermediarios, silos centrales que pueden ser bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, los bancos son los que más invierten ahora mismo en tecnología blockchain. Bancos, sistema sanitario, o sea, todo lo que son transacciones económicas o transacciones notariales que atañen a la propiedad o los datos personales. Todo esto ahora mismo en la blockchain, digamos, son los proyectos que están teniendo la solución más amplia y más directa, ¿no? Pero volviendo al NFT, ahora sí podemos hablar del NFT. El NFT es un archivo digital de propiedad única y verificable. Es un archivo digital de propiedad única y verificable. Y esto es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, bueno, todos conocéis los NFTs que ahora circulan tanto de los Bored Apes, ¿no? El Bored Apes Yacht Club, los monos estos que son como, o sea, el ejemplo paradigmático de los NFTs hoy en día. Sin entrar en ningún juicio de valor, ¿qué es lo que han introducido estos archivos digitales? Al ser archivo digital de propiedad única, la propiedad digital. Y esto para mí es la gran revolución de blockchain aplicado a contenidos digitales editoriales. La propiedad digital no existe en Web 2. La propiedad digital para mí es la gran revolución porque yo un NFT, supongamos que yo tengo un NFT de un libro y tengo el EPUB de ese mismo libro en mi Kindle. Yo el EPUB que tengo en mi Kindle
lo he comprado legítimamente, tengo acceso a este contenido, pero no lo puedo revender, no lo puedo prestar, o lo puedo prestar, pero digamos con unas limitaciones muy, muy grandes. Y si Amazon, por lo que sea, desaparece ese contenido también, ¿cierto? Es decir, los contenidos digitales hoy en día, y siempre pienso ahora mismo en la industria que nos preocupa a todos, que es la industria editorial. Los contenidos digitales hoy en día, realmente, a través de la compra legítima, yo tengo un acceso a ese contenido, pero no tengo la propiedad de ese contenido. Y todo esto cambia con los NFTs. Alejandro, tú tenías una pregunta. Exactamente, digo, hay un par de cosas. Digo, la diferencia entre el web 2.0 y el web 3.0, que creo es lo más importante, es que en el 2.0 las compañías que son las con las que tú interactúas son los dueños de los servidores y son los que dicen y ponen las reglas sobre eso, ¿no? Entonces, el ejemplo perfecto es Kindle, ¿no? Amazon tiene los servidores donde están los EPUBs y entonces tú descargas el EPUB, pero el día que Amazon dice ya no tengo ese EPUB o ya no tienes acceso a ese EPUB, pues perdiste ese EPUB y ya no lo Sí, tienes, ¿no? sí, En el sí, sí. web 3.0, al ser una serie de nodos que están en el blockchain, pues en verdad nadie es dueño de los servidores, sino que todos los que participan tienen Exacto. parte de ese nodo. Y si yo apago mi nodo, pues el nodo de Margarita va a estar ahí, va a continuar el bloque de la cadena de bloques y entonces eso pues va a darle continuidad. Entonces después Nayef se puede trepar, abre su nodo y pues le da continuidad. Y yo después puedo volver a entrar al blockchain y vuelvo a crear eso, ¿no? Entonces, de cierta manera es una democratización de los contenidos. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de esa información, ¿no? Entonces aquí, digo, a mí, yo también he sido un apasionado del blockchain y de las criptomonedas y de los NFTs y eso. Y efectivamente, los NFTs hoy en día, si tú lo ves con esto de los changuitos, pues a lo mejor no te hace sentido y dices, oye, esto es una toma de pelo. Pero si tú lo ves ya con un mundo real en el que hemos trabajado, en el que Margarita y yo hemos trabajado de los ebooks durante muchos años, le da muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de un es que no eres dueño tú certificas que eres el dueño de ese contenido. De Y tú, esa copia. exacto, Perdón, de esa copia. exacto. Y entonces tú pues puedes revenderlo, rentarlo, prestarlo y todo eso queda registrado y de cierta manera el dueño de ese certificado sabe qué pasó con eso y puedes, ¿cómo se llama? Digo, tienes toda la información en ese bloque, en esa cadena, en esos bloques donde dice qué fue lo que pasó con eso, ¿no? Entonces, yo como dueño de un contenido, por ejemplo, Nayef es dueño de una novela que la va a vender en Amazon, la va a prestar en una biblioteca y la va a tener disponible en ciertos lugares. O sea, ese certificado le puede decir dónde lo compraron, quién lo rentó, quién lo prestó, quién lo leyó, quién no lo leyó, y toda esa información queda guardada, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy valioso. Que yo creo que digo, ya conocemos y durante muchos años, creo que acaba de cumplir 10 años el Bitcoin, ya la aplicación de las criptomonedas ya lo conocemos, pero hoy en día el uso como certificado de propiedad de contenidos digitales es para donde va el web 3.0, ¿no? Por eso, si ustedes recordarán, en los últimos años, los catálogos de música se han vendido como pan caliente. Bruce Springsteen, Bob Dylan, todos, Sting, todos han salido a vender sus contenidos. Pues, ¿por qué? Porque ya le vieron un negocio con esto, ¿no? Además, las plataformas de música se presta también
Sí. Lo único es que ahí es que es cero transparente para el músico saber quién oyó tu canción. Ahorita, pues ahora sí que tienes que confiar ciegamente en Spotify o en Apple Music que te diga, oye, tu canción la descargaron 2 billones de personas o 100 personas, ¿no? Ah, bueno, ok, páguenme, ¿no? Pero con los NFTs, pues tú ya vas a poder llevar un control porque tú te vas a meter a ver el registro y ya sabrás todo eso, ¿no? Entonces, ahí un poquito platícanos, tú entras a trabajar a la plataforma de Riddle y ¿cuál es el plan de trabajar NFTs con Riddle? Bueno, el plan de trabajar NFTs con Riddle, la verdad que lo vamos adaptando sobre la marcha, ¿no? Lo vamos adaptando porque la visión que tenemos en Riddle es, digamos, ser la plataforma que ofrece la infraestructura y las herramientas necesarias para que la industria editorial pueda hacer ese tránsito a Web3. En ese sentido, o sea, Riddle es una plataforma construida sobre blockchain en la que hay una plataforma de publicación, es decir, se pueden subir contenidos con un look and feel como muy de Web 2, es decir, se sube un EPUB, se extraen los metadatos, se sube la portada, entonces es como, digamos, muy terreno conocido. Lo nuevo, lo Web 3, es que cada NFT de un libro tiene asociado un contrato inteligente, un smart contract. Uh-huh. Esto es otra de las maravillas de blockchain. Este smart contract no solamente registra la IP, es decir, los derechos de autor, sino también los royalties que a futuro va a recibir la IP de este contenido, así como cualquier otro colaborador que tenga que estar en este contrato, de las ventas secundarias, préstamos, etc. Es decir, el NFT que nos da acceso a la propiedad digital también crea el entorno tecnológico propicio para una monetización perpetua. Es decir, hoy en día un autor vende un libro y lo vende una vez y ya está, ¿no? Ya sea en papel o en digital, lo vende una vez. Pero un NFT, cada transacción, cada venta secundaria de ese contenido genera un pago de un royalty, un porcentaje que se fija en ese contrato. Y esto implica a la editorial, implica a la gente, implica al traductor, al ilustrador, quien sea. Es decir, respeta plenamente lo que hoy en día o lo que por ley existe en un contrato de edición. Y ahora me he ido un poco por las ramas, ¿no? Porque ¿qué es lo que tú estabas preguntando, Alejandro? Exactamente eso, o sea, ¿cuál es la aplicación que tiene Riddle sobre los Sí, NFTs? Que es exacto. exactamente estos smart contracts, ¿no? Que son contratos inteligentes que van firmados digitalmente en el que cada una de las contrapartes firma digitalmente y en el momento que no se cumple alguna condición del contrato, pues se rompe la cadena y ya no es válido ese contrato, ¿no? Sí, y de la misma manera se autoejecutan las condiciones establecidas en ese contrato, ¿no? Yo cuando hablo con editoriales siempre les digo o les intento hacer ver de cara a la gestión de regalías la simplificación que esto va a suponer en algún momento, ¿no? Porque ya no, quiero decir, como toda transacción queda registrada en la blockchain y se autoejecuta el reparto monetario, ¿no? de la transacción, ya no hay que, digamos, procesar ventas de todo tipo de canales y registrarlas y hacer el cómputo en la editorial. Quiero decir, todo esto en algún momento no muy cercano, ¿no? Irá todo en automático. Y bueno, a mí me gustaría, a ver, hacer un poco marcha atrás, retomar tu excelente exposición de la web 0, 1, 2, 3, retomar un poco eso y un poco compartir mi experiencia y ver qué piensas, porque básicamente
Internet se funda sobre piezas de Lego que igual no embonaban exactamente, que no eran lo más adecuado para estar juntas, y se fue construyendo un edificio enorme de comunicaciones a partir de elementos que igual no eran los más compatibles, no eran los más apropiados, simplemente porque se iba haciendo a la medida y a la marcha a partir de ARPANET, que era una red, como sabemos, militar, pero como su giro hacia lo civil no quedaba muy claro cómo íbamos a montar ahí una infraestructura que en ese momento, en los 80 y 90, se veía como algo totalmente un sueño, como dijiste, ¿no? Como algo, un potencial inmenso, pero totalmente incomprensible en ese momento, cómo Sí, íbamos. Y el sueño, el gran sueño cyberpunk de la red era la información quiere ser libre. Es decir, todo lo que se suba ahí será gratuito, será de acceso para todo el mundo. ¿Qué mejor podía ser? Y la verdad, vivimos la utopía durante muchos años con su evidente contrapeso, que fue no solamente el abaratamiento de los productos o el acceso universal a los productos, sino la destrucción de los valores de los derechos del autor. Es decir, se acabó que esta es mi novela porque de repente todo el mundo la puede tener gratis y no tiene ningún valor, yo no tengo ninguna manera de obtener ninguna regalía ni ningún reconocimiento, en fin, como sabemos, toda la piratería que se dio tuvo un elemento primero muy romántico y después, cuando llegó un poco más la realidad, pues tristemente catastrófico. Y yo siento que estas herramientas que están construyendo, como esto que nos explicaste perfectamente de los blockchains, pues vienen un poco a enmendar estos errores. No sé si me equivoco en algo, por favor, te suplico que me corrijas, pero viene un poco a enmendar esta estructura estructurada o sin estructura sobre la cual hemos elegido todo esto. Pero por supuesto que también hay un lo siento, mi lado ciberpunkiano me sigue todavía diciendo, pero yo añoro esa otra libertad, añoro esa posibilidad de cuando te metías a la red, antes de que las redes sociales fueran tan dominantes y que hubiera otras cosas, añoro esa gran libertad de encontrar cosas, de downloadear cosas, de apropiarte de cosas con la posibilidad de construir tu universo digital de maneras impredecibles. Siento que ahora estamos cayendo en una uniformización del consumo que quizás sea necesaria en ciertas formas mercantiles o comerciales o lo que sea, pero posiblemente también implique más restricciones en un mundo que parecía ofrecernos mucha libertad. Pero no sé qué piensas de eso. sí, absolutamente. Para mí, Web 2 hoy en día, digamos, un Internet organizada de forma centralizada, em, está censurada, ¿no? Es decir, Twitter tiene sus reglas de publicación, Facebook tiene sus reglas de publicación. Uh -huh. Em, lo que son las redes sociales, ¿no? Evidentemente está muy centralizado. Y Web3 no se llama en vano el Internet del valor, ¿no? O sea, no es solamente porque fue una web o una iteración de Internet inicialmente diseñada para hacer transacciones de valor monetario, de Bitcoin, sino porque también, digamos, el usuario, o sea, yo siempre digo, en Web 2, el usuario es producto, es un producto de estas grandes compañías Claro, centrales, ¿no? claro. En Web 3 tiene la posibilidad de ser el protagonista. Claro. Es decir, hay un cambio de rol importante. De ser protagonista desde la creación de contenidos, es decir, se están creando ahora plataformas de publicación en la que tú puedes, digamos, publicar lo que tú quieras. No tiene que ser una novela editorialmente aprobada de 320 páginas. Puede ser un ensayo, puede ser una opinión. Hay una proliferación inmensa de proyectos de contenidos que están a punto de lanzarse o se lanzarán pronto, pero que tienen, digamos, esa ambición de democratizar la comunicación digital,
tanto desde un punto de vista creativo como participativo también, ¿no? Y por ejemplo, una grandísima ventaja en este entorno de igual a igual es que los creadores de contenidos relevantes, importantes, conocidos o anónimos, sí van a poder estar en contacto directo con sus lectores, ¿no? Claro. Y esto es una grandísima diferencia. Claro, era el sueño originalmente, era esto, ¿no? La idea, cuando empezábamos a hablar de esto, es que ahora si yo hago una canción, la puedo vender directamente. O sea, es la muerte de los intermediarios, es la muerte de las estructuras que eran como rémoras de la creación. Eventualmente vimos que no funcionó así, sino que al contrario, todo el mundo perdió todos sus derechos, todo su control y toda su autoridad. Y bien lo dices también, porque yo creo que hay este dicho que si un servicio no te cuesta es porque muy probablemente tú eres el producto. Exactamente. Y eso lo estamos viendo, como mencionaste hace un rato, Twitter y Facebook y todos estas, Instagram, viven de lo que uno les provee, de tu experiencia personal se convierte en su producto. En fin. Exacto. Sí, exactamente. Digo, ahí es digo, ahí vamos a seguir necesitando de cierta manera algunos intermediarios para la comercialización de tus productos, pero ya se vuelve otra interacción la que tienes con estas empresas, ¿no? Se vuelven como storefronts o tiendas, ¿no? Donde tú vas a ofrecer tus contenidos y la gente te va a encontrar dependiendo la calidad de tus contenidos, que en cierta manera también fue algo que durante mucho tiempo se fue menguando, donde pues la calidad de los productos literarios en muchas ocasiones eran muy malas, ¿no? Y no era exactamente lo que estaba buscando el público, ¿no? Entonces, ahí, platícanos ahorita un poquito, Margarita, cómo funciona Riddle, quién puede entrar a Riddle, quién puede ofrecer sus servicios, de qué va, ¿no? Porque tienen un marketplace ya de NFTs, donde la gente puede comprar contenidos, portadas, libros, novelas y eso, más que nada puede comprar los derechos de ciertos contenidos, ¿no? O apostarle a algo de ahí. ¿Cómo es la experiencia del usuario? Yo creo que sería padre también si nos puedes decir un poco eso. Sí, la verdad, aquí esto es un punto muy importante, no compra derechos, los compran, o sea, no compran derechos intelectuales, compran siempre una copia, ¿de acuerdo? Pero nunca, o sea, cuando se vende un NFT no se vende una parte de la propiedad intelectual, es solamente, digamos, una copia de ese contenido que legítimamente posees, pero es esa copia. Dentro de los NFTs hay diferentes tipos de NFTs, ¿no? Es decir, hay NFTs que equivalen, digamos, al estándar de un tiraje de, pongamos, 1000 libros idénticos, ¿no? O sea, pero son 1000 NFTs iguales. Eso sí, cada NFT tendrá su registro único, ¿no? Y después hay NFTs únicos, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos del arte digital? El arte digital es una copia única. Esto también puede ocurrir en el caso de NFTs literarios. Por ejemplo, un caso simple sería un mismo contenido con portadas o gráficos diferentes, ¿no? Es decir, yo tengo el NFT de un libro con la portada del artista tal. Yo tengo ese mismo NFT, pero con la portada del artista cual, ¿no? Entonces, esto sí convierte ese contenido en único. Pero también se pueden, digamos, aplicar a... De hecho, los NFTs tienen hoy por hoy mucho que ver con el mundo físico, ¿no? O sea, está como las tiradas que conocemos de libros en papel. Pero bueno, Riddle, esto lo decide el autor. Es decir, el autor o la autora decide si quiere tener N ejemplares únicos en el sentido de que solamente existe un ejemplar de ese contenido con esa portada o de ese contenido con ese comentario audio,
de ese contenido, lo que sea, ¿no? Con un vídeo, pero es un contenido único, o si hace una serie de más. Ya. Esto se vende en el marketplace. El marketplace es una tienda, básicamente, donde se encuentran tanto los libros, que es el contenido principal, como coleccionables. Coleccionables son, puede ser arte digital, un fichero audio que acompaña el libro, es decir, contenidos relacionados con ese universo creativo. La venta se hace a precio fijo o por subasta. Y otra aplicación que tenemos en la misma plataforma es una aplicación de lectura. Esto es muy importante porque para nosotros siempre ha sido muy importante que el NFT no salga de la blockchain, que el propietario de un NFT solamente pueda leer ese contenido a través de su cartera digital, ¿no? Y que la lectura sea una experiencia que no salga de la blockchain. ¿Por qué? Porque si sale de la blockchain, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la trazabilidad, ¿no? de ese dato? Por tanto, estamos pensando en soluciones para llevar esto al mundo físico de una manera segura y siempre asociada al propietario y al monedero digital de ese propietario. Pero hoy por hoy, los contenidos NFT de Riddles solo se leen en la blockchain. Para ello tenemos una aplicación de lectura que emula cualquier aplicación de lectura en cuanto a tamaño de letra, interlineado, tema, fondo, tipo de letra, etcétera, para que sea lo más parecido posible a la experiencia de lectura habitual, ¿no? Digital siempre, ¿no? Me Exacto. parece bien, perdón, Alejandro. No, ¿quieres decir adelante, algo? adelante, Nef. Fíjate, me parece fascinante el concepto porque yo creo que sigue siendo un poco extraño Sí. para todo el mundo. Yo creo que releía yo uno de los cuentos de la nueva colección de Ted Chiang de Exhale, en el cual habla de este pueblo que, bueno, da igual, lo importante es que llegan los misioneros y les enseñan la Biblia y entonces hay un gran shock cultural al enfrentarse a pedazos de papel que pueden contarte la historia de una religión, la historia de un Dios, la historia de los grandes cuentos, las grandes fábulas de la historia. Entonces no pueden entender cómo puede estar resumido todo ese conocimiento, toda esa información, toda esa experiencia en un pedazo de papel o en algo plano que con garabatos. Pues un poco lo mismo estamos ahora, siento yo, ¿no? Todavía la gran mayoría de la gente siento que todavía vemos el blockchain como cómo puede ser que esta cadena, esta cadena digital inmaterial resuma Sí. y esté en el proceso de convertirse en en el vehículo que va a reconfigurar la cultura y casi inevitablemente, no creo que, puede que me equivoque, pero parece que la cultura ya está avanzando en esa dirección. Bueno, ese era el primer punto. Y el segundo, que me parece una historia heroica muy atractiva, es la de la modelo, escritora Emily Ratajkowski. No sé si conocen esta historia, que, bueno, básicamente una de sus posts en Instagram, un artista lo convirtió en una obra y la vendió en cientos de miles de dólares. Entonces lo que ella hizo se tomó una foto frente a la obra impresa y la vendió como un NFT en $140,000 también. Entonces fue una especie de venganza. Me pareció Sí. un ejercicio interesante de justicia social y muy impredecible, ¿no? Nunca me hubiera imaginado yo que iba a poderse dar un giro así, ¿no? A una especie a un plagio o un robo de tu contenido, un revés que tuvo que ver con esta plataforma. No sé, ¿qué piensas? Sí, pero a mí me parece muy interesante y también muestra un poco el poder de la propiedad digital, ¿no? Es decir, y lo que decías antes, ¿no? De lo inconcebible que parece
el poder tener acceso a esos contenidos de una manera ¿cómo se dice? Tan global, ¿no? Y tan comprensiva. Yo creo que todos los que más o menos estamos informándonos sobre esto, sobre este nuevo espacio que es Web3, yo creo que todos tenemos esa sensación de que algo está empezando, pero está lejos de fraguarse aún, ¿no? Y esto y va un poco en contra de proyectos serios como el nuestro o cualquier otra que persiga, digamos, la digitalización de literatura o proyectos de contenidos de texto. Va un poco en contra, digamos, toda esta especulación que está habiendo con el arte. Bueno, no quiero decir arte digital, porque arte digital creo que es algo bastante serio, pero digamos esas colecciones que tenemos de viñetas, ¿no? Yo creo que no obstante son un elemento bueno para ejemplarizar lo que he dicho siempre, lo que es la propiedad digital, es decir, crean un puente entre lo que es Web 2 y Web 3, ¿no? Porque es un archivo gráfico muy fácil, a través del cual yo puedo acceder a tener esto en mi monedero digital, y me puedo identificar en Web 2, ¿no? Como imagen de perfil. Yo puedo usar esto como imagen de perfil, y de esta manera crean como esta primera experiencia de Web 3 en Web 2, ¿no? Entonces, yo, digamos, estos movimientos especulativos se les puede sacar de positivo esto, ¿no? Que crean este puente, pero realmente hay unas barreras de entrada muy grandes aún, muy grandes. Y esto no solamente afecta contenidos, NFTs de contenidos literarios, ¿no? Porque el proceso hoy en día es que tengo una cuenta verificada con un usuario, un password, una tarjeta de crédito. Esto es como nosotros, digamos, comercialmente interactuamos en Web 2, ¿no? En el entorno digital, ¿no? Pero hay barreras operativas importantes hoy en día, y yo creo que también culturales, para que una gran mayoría se acerque a esta nueva tecnología y a este nuevo entorno, ¿no? Es decir, Alejandro, tú seguramente, no sé si tienes una cartera digital, posiblemente sí, porque te gusta la tecnología, ¿no? Pero abrir una cartera digital, dicen que es muy fácil, no es tan fácil, ¿no? Comprar cripto dicen que es muy fácil, pero realmente los que lo hemos hecho por primera vez, bueno, a mí no me resultó tan fácil las primeras veces, ¿no? Después están las barreras culturales, sobre todo en cuanto a especulación, estafa. Hay mucha estafa hoy en día, hay falta de seguridad, ¿no? Entonces, actualmente, con todas las barreras de entrada que hay, lo que estamos viendo es que para desarrollar bien un proyecto de NFTs en blockchain, es que nos están faltando los lectores, Claro. ¿no? Entonces, el dilema hoy en día es cómo consigo, con estas barreras de entrada que acabamos de mencionar ahora, cómo conseguimos poblar ese espacio de lectores, o sea, cómo llamamos la atención de lectores. Precisamente, sí, sí. perdón que te interrumpa, pero precisamente esa era mi siguiente y la pregunta medular de esto. El ebook ya lleva con nosotros décadas, o sea, ya lleva bastante tiempo, y todavía es lo más común que en una reunión de 4, 3 de ellos digan, no, yo no leo electrónico, yo nada más papel. Entonces, eso todavía no hemos podido pasarlo, pero tu experiencia es más importante. Cuéntanos cómo ves eso, exacto. Sí, y es muy complicado, es muy complicado. Y es decir, los lectores que ahora mismo se mueven en este espacio son criptonativos, es decir,
Son personas con ciertas inquietudes que hace tiempo vienen explorando el espacio y tienen interés por la lectura y llegan a los libros. Pero evidentemente la gran mayoría de lectores no están entrando a este espacio y tampoco es un espacio en el que entras para descubrir tu próxima lectura, ¿no? Es decir, no entras en OpenSea, que es un marketplace enorme, o en Rarible o lo que sea, no entras en estos marketplaces o en estas tiendas de Web3 para descubrir tu próxima lectura, ¿no? Entonces, los proyectos que estamos ahora desarrollando con editoriales están muy enfocados a conseguir que los lectores hagan esta transición a Web3, porque quiero decir, sin lectores no tiene sentido, ¿no? Publicar. Es decir, necesitamos los lectores allá. Y las acciones ahora están muy enfocadas a contenidos cortos, no a libros que ya existan en Web 2. Es decir, hemos visto que no tiene ningún sentido un libro que ya existe en Kobo o en Kindle o en iBooks, ese mismo trasladarlo al formato NFT. Cuando la única ventaja es la propiedad, pero creemos que no es incentivo suficiente para que alguien, un lector, se tome la molestia para hacer, digamos, toda este aprendizaje, ¿no? Para manejarse en Web3. Entonces, está muy enfocado a colaboraciones con los departamentos de marketing y de comunicación de las editoriales, de contenidos cortos, coleccionables y únicos. O sea, la diferencia es, o sea, tienes que ofrecer algo de tu autor o autora preferida que solamente puedas conseguir en formato NFT. Es decir, el incentivo tiene que ser este, ¿no? Yo voy a tomarme la molestia porque voy a conseguir un contenido que solo puedo conseguir en este formato y a través del cual yo recibo unas utilidades o unos privilegios como, por ejemplo, poder votar en la continuación de una historia. Tengo derecho, el NFT me da derecho a voto para decidir sobre la continuación, sobre personajes, etc. Me da derecho a un encuentro virtual con mi autor o autora favorita. Es decir, tiene que tener una serie de incentivos añadidos o elementos añadidos que incentiven dar ese paso adicional o querer, digamos, realmente hacer ese aprendizaje para manejarse en este nuevo entorno. Exactamente. Perdón. Sí, adelante, Sí. adelante. No. Esto en resumen sería, digamos, nuestra propuesta y como nosotros vemos el futuro de los NFTs más inmediato, el futuro más inmediato. Sí, claro, tiene que ser o sea, tiene que venir de un boom. Es lo mismo que pasó un poquito con las criptomonedas, ¿no? Que era lo que comentabas. Las criptomonedas, digo, a la fecha siguen habiendo fraudes, siguen habiendo scams y sigue habiendo cosas que le quita credibilidad, ¿no? Pero el momento en que esto dio un giro fue en el primer pico del precio del Bitcoin, ¿no? En el momento Sí. que vieron, no me acuerdo, creo que fue cuando pasó de que valía centavos a que valía $120, es cuando la gente dijo, a ver, esto está interesante, ¿no? Ya le están dando un valor, ¿no? Y ya Sí. después, pues el crecimiento ya ha sido histórico, sube, baja y eso, ¿no? Pero hasta que no hubo ese impacto, lo mismo va a pasar con los NFTs literarios, ¿no? Hasta que haya un hit, ¿no? Un bestseller que salga solo en NFT, ¿no? Un autor muy importante que saque su libro en NFT y solo lo puedes conseguir como NFT, es cuando va a empezar a venir, ¿no? La verdad es que, digo, yo la verdad es que le tengo mucha fe, la verdad es que la tecnología me parece formidable lo que hay atrás del blockchain y todo lo que se desarrolla. Y pues es cuestión de tiempo, yo creo, ¿no? Y de que la gente Sí. se vaya acostumbrando
y aprenda a vivir con eso y a operar y a trabajar con eso, ¿no? Pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos, Margarita, porque como siempre dominas el tema, ¿no? No solo, digo, desde que te conocí, que trabajamos en los ebooks, dominabas el tema de los ebooks, ¿no? Y por eso siempre me gustó mucho trabajar contigo, porque aprendí mucho de ti. Y pues ahora de nuevo otra vez, conoces el Wow. tema perfectamente, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más, Naif. Nada más rapidísimo, sí, pues nada, agradecerte. Yo creo que pusiste claro muchas cosas que incluso yo tenía ambiguas, ¿no? Sobre todo porque me parecía ya entender hacia dónde iba el NFT cuando se trataba simplemente de arte plástico, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, representaciones gráficas que tenía sentido y bueno, como tú sabes, también hay un chorro de mitos, leyendas que ya están circulando y confusión. O sea, hace no tanto tiempo leía esto de que querían tomar no sé qué obra de arte, una galería, la iban a escanear, iban a vender el NFT y después destruir la obra real. No sé si lo oyeron por ahí, me pareció una cosa maravillosa por lo, por lo inapropiado, Sí, por lo sí, sí, sí. desquiciado del acercamiento que bueno, tiene algo de valor para pensar en el momento en el que estamos. Yo creo que sirven más como, estas reflexiones sirven más como para pensar dónde nos estamos metiendo, hacia dónde vamos. Y nada, te agradezco muchísimo, me encanta lo que has dicho. Y te pregunté como última pregunta antes de despedirnos, ¿qué piensas que va a suceder entonces en un futuro que te imagines ahora? ¿Qué va a pasar con la librería? Y peor, con la librería de libros usados. ¿Qué va a pasar con estos conceptos? Am, a ver, para mí, igual que ahora convive lo digital con lo físico, esto va a ser igual. Es decir, em, un contenido físico tiene sus propiedades y su valor y un contenido digital tiene otro, ¿no? Em, y vamos, ni me atrevo a hacer pronósticos, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que van a convivir. ¿En qué proporción? No lo sé. El tema de NFTs hay que verlo a largo plazo. Quiero decir, esto es un proyecto a largo plazo. No sabemos y yo creo que sería muy arrogante pensar ahora o definirse en algo, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde va. Em, pero va a estar aquí seguro, eso segurísimo. Y lo físico, una cosa sí está clara, o sea, nos estamos digitalizando cada vez más, ¿no? El metaverso, quiero decir. Eh, Esto es otro melón que no hemos abierto, ¿no? Pero realmente la tendencia a digitalizar nuestras experiencias y transacciones es muy grande. Pero no creo en absoluto que esto vaya a ser para la librería física, hoy por hoy ningún problema. No. Sí, yo creo que sí, digo, como todo, ¿no? No es de que entre el mundo digital y desaparezca el mundo real, ¿no? Tenemos que Sí, seguir conviviendo, ¿no? Subes fotos a Instagram de un lugar donde estabas físicamente, ¿no? De unas personas físicamente, y es como interactúas, ¿no? Lo mismo va a pasar con todos estos contenidos sí, digitales, ¿no? Hasta las mismas criptomonedas, ¿no? Ya existen los cajeros donde tú vas y sacas dinero en efectivo, pues porque en algunos lugares necesitas pagar con dinero en efectivo, no puedes pagar todo con criptomonedas, enseñando tu wallet y haciendo la transferencia, ¿no? Entonces, No, sí, por yo creo que supuesto. va a Sí, convivir todo junto, ¿no? Sí, pero lo interesante va a ser lo que dices, Margarita, esa fórmula, cómo van a embonar las partes, ¿no? O sea, vemos ahora que la fotografía en papel, Kodak, bueno, desapareció de ser un monstruo planetario, se convirtió en una curiosidad exótica. Las fotos, pues ya quién guarda fotos en papel, es rarísimo, es como una excentricidad, quien tenga aún fotos que sí.
Y así como eso, me imagino que los libros también van a cambiar, van a dar un giro interesante. Nos vamos a enfrentar con un panorama cultural en los próximos años, como bien dices, que yo no me atrevo a imaginarme, ¿no? Pero seguramente será interesante. Y la posibilidad de que el autor recupere su papel, pues por supuesto que yo como autor digo, pues me encantaría, ¿no? Me encantaría que no Sí, sí, sí. solamente lo que publiques, primero te paguen una miseria los editores para tener los derechos por 15 años, sino que ahora puedas de otra manera mercantilizarlo. Sería muy bueno. A ver qué pasa. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Margarita, Muchas gracias por tu a tiempo, por vosotros. tus conocimientos, y dejaré a Nayef que haga nuestra peculiar despedida. Bueno, pues nada, Margarita, gracias, excepcional tu presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor y un privilegio. Ojalá que no sea la última vez, ojalá que te podamos volver a tener en algún tiempo no muy remoto para volver a sondear lo que está sucediendo, porque este es un terreno que está cambiando a una velocidad vertiginosa y, como digo, lleno de mitos, de leyendas, de temores, de terrores y de falsas concepciones de las cosas. Y pues nada, esto fue Zona de Contagio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Avísenle a todo mundo, píquenle al me gusta, suscríbanse, manden sus comentarios y bueno, es un honor tenerte aquí, Margarita. Gracias. Gracias.